Hola, sean bienvenidos a Smart Podcast, episodio 12. El día de hoy nos acompaña el abogado Enrique Chi, a quien tengo el gusto de conocer mucho antes de que él sea, bueno, lo conocí cuando era abogado, pero lo conocí en otros temas, no fuera del tema de su profesión. Amigo Enrique, ¿cómo te encuentras? Hola, Jan. Yo me encuentro muy bien, muchas gracias. La verdad, un poquito cansado, pero felizmente todo bien. ¿Y cómo estás tú? Bastante bien, esperando que llueva, en realidad, ojalá llueva. Sí, ay, por favor, que llueva, truene, relampaguee, que inunden. Hace demasiado calor acá en Eh, Pucallpa. Para todos los que nos están viendo, por favor, oren por nosotros que llueva. Bien, amigo, para iniciar esta conversación y siendo mi pregunta rompehielo favorita, ¿qué lleva a Enrique Chi a estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas? Uy, a ver. Bueno, ya sé que lo he respondido muchas veces, pero porque no es la primera vez que me la preguntan, pero lo voy a poner desde este punto. Básicamente, lo que me llevó a estudiar derecho ha sido dos factores. Primero, el hecho de que cuando yo era niño y adolescente, o sea, recién antes de terminar todavía el colegio, yo no era la persona extrovertida que ahora soy. Entonces, yo era muy introvertido y no sabía manejar mis emociones. Vamos a ponerlo desde este punto. Ya de que no sabía manejar mis emociones. Pero esto llevó a que mi ambiente familiar en mi infancia no ha sido bonita, no ha sido la idónea. O sea, ahora mi papá es completamente diferente, pero y cuanto yo quisiera que mi papá, el que estoy ahora, sea el que me haya criado, pero el, el hecho de que nunca, siempre me callaban, es por eso de que estudié Derecho. Ese es el primer factor. Primero porque necesitaba yo poder alzar mi propia voz. Y segundo, por por una recomendación, una sugerencia de una tía. En realidad es una tía que no es muy querida por la familia porque ella sufre, ella es víctima de su enfermedad mental. Ella sufre de esquizofrenia paranoide y esto ha sido muy complicado siempre para nosotros convivir con ella, pero en su enfermedad ella logró ver más allá. Ella me vio y me dijo, ella me dice Eliseo, no me dice Enrique, porque Enrique se llama mi papá. Entonces, Eliseo, el, yo creo de que tú serías muy bueno siendo abogado porque a ti te gusta ayudar. Y eso me abrió así como que grande, ¿no? Grande. O sea, yo no sabía que era bueno en eso. Él nunca me lo había planteado desde ese punto. Yo era muy bueno en el colegio, te hablo hace más de 15 años. En el colegio yo era bueno en números. Entonces, todo el mundo creía que iba a estudiar ingeniería o algo respecto a química, porque era muy bueno en química, pero inclusive en un año que terminé siendo exonerado del colegio, del curso de matemática, pero terminé estudiando Derecho porque lo sentí más afín, nada más. Interesante tu historia, amigo, y también muy valiente de compartir, ¿no? El tema o comentar el tema de la enfermedad que te atraviesa tu tía en este caso. Y debo hacer la broma respectiva, ¿no? Es raro ver un abogado que haya sido bueno en números. O Sí, los debe haber, pero es un estigma que se le tiene que el abogado no es bueno en números, ¿no? sí, eso Desde el siempre decían, colegio. ¿no? O sea, atrás, o sea, si jalas en matemáticas, derecho es para ti, eso siempre nos han dicho. Pero en realidad yo lo único que estaba siempre al borde de jalar era en educación física, por obvias razones que tú me conoces. Pero en el resto yo era bueno en todos. Es más, hasta una vez me quisieron llamar para ser cura, porque en, hasta tercer año, cuarto año llevamos religión católica, entonces yo sacaba 19 20 19 20 19 20 entonces, tú vas a ser buen cura, me decían, y así como que no, no, gracias, no.
Mira, ella es la segunda persona que conozco que quiso ser cura y con el trasfondo personal que conozco hubiera sido una mala decisión. Una pésima elección, de El, verdad, el primero soy yo. sí. Yo también quise ser cura en algún momento y no se dio. Y qué bueno que no se haya dado. Eh, Vamos a poner que felizmente no, que no se dio. exactamente. Y ahora, amigo, cuando ya pasas a ejercer la carrera, ¿qué tan complicado es, no sé, iniciar en el mundo laboral del derecho? No, ya Ya. conversé previamente con Brian Jumpo, no, entonces él me comentó que es más penalista, en tu caso eres un abogado enfocado a qué, tomando en cuenta que yo Eh, desconozco el tema de derecho. ya, no, no hay problema, para todos. O sea, el derecho es muy amplio, como con todas las carreras hay muchas especialidades. Y al ser una ciencia jurídica, que es una subespecialidad, vamos a llamarlo así, de las ciencias sociales, entonces tiene que ver mucho con el ser humano y con todos los aspectos del ser humano. Entonces, Brian es cierto, él es penalista, él le encanta eso. Y en mi caso, a mí lo que me apasiona es el derecho de familia. Mm, Ahora sí, te acuerdas de lo que, ahora tiene más o menos un poco de sí. sentido todo lo que te conté antes, ¿no? Entonces, el derecho de familia me parece para mí vital, que ha sido, siempre es muy, vamos a llamarlo ninguneado, no solamente por la población, sino también por los mismos abogados. Todo el mundo dice, derecho de familia, o sea, niños, adolescentes, víctimas, o sea, así, ¿no? Entonces, porque ahí no hay plata, pues. En derecho de familia no hay plata casi. O sea, es muy poco probable encontrar un abogado económicamente próspero que sea especializado en derecho de familia. Es muy poco probable. O sea, son así contadísimos. Pero a mí me gusta justamente por todo lo que te he contado. Y en realidad, yo creo de que a tu pregunta, yo creo que a todos va por igual, en el sentido de que hay una pared de lo que estudias y es en todas las carreras, ¿no? Estás estudiando, estás en tu atalaya de todo lo que es bonito, lo que debería ser, y chocas con la realidad, y te tocas con lo que es y no lo que debería ser. Entonces, en mi caso ha sido mucha desilusión, porque yo empecé a practicar, cuando empecé a practicar, siendo estudiante, yo practiqué un estudio penalista. Y este estudio penalista, de un abogado bastante reconocido por acá, por Palpa, él me dijo algo siempre. O sea, y está ahí en el código de ética de todos los colegios de abogados, ¿ah? El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y esto siempre ha quedado acá, de que no es necesario ser el que se ha memorizado todos los códigos, sea la especialidad que sea, pero sí es saber solucionar. No importa cómo, pero solucionas el problema. Porque si no hubiera problemas, no hubieran abogados. Eso, Ujú. eso es clarísimo. O sea, si todos tuvieran una cultura de prevención, no hubieran abogados. Así de simple, no existiríamos los abogados. Nosotros somos como los bomberos de la vida social. ¿Ya? Cuando se muere alguien y no hay testamento, el abogado, ¿no? Cuando estás entrando tienes problemas en tu trabajo y en tu trabajo no te pagan lo que te deberían pagar, el abogado. Entonces, hay varias formas, ¿no? Mi caso no ha sido ajeno a eso, a estas variantes. Mi caso no ha sido nada ajeno, pero yo siempre he tratado de llevarlo muy deportivamente y de mantener mi salud mental muy óptima. O sea, yo siempre he procurado de que separar las cosas, porque lo que se ve en el mundo jurídico son casos muy tristes en muchos niveles, no solamente en familia, a nivel penal, laboral, son muy tristes y muchas de las personas te piden, o sea,
de que tú les ayudes y, y con justa razón, o sea, porque muchos de ellos tienen razón en querer que sus problemas se solucionen, pero a veces no se puede. Por X motivos procesales, civiles, etcétera, hay algunas barreras. Entonces, ahí es chocar entre lo que debería ser, cómo se supone que la sociedad debería funcionar con todas nuestras normas. Existen infinidad, o sea, no existe abogado hasta ahorita, ni ser humano, creo, que sea capaz de memorizarse todas las leyes que ha sacado el Congreso y que están vigentes todavía. No existe. Es imposible. Inclusive, creo, en tu área también salen. Cada mes es una normativa diferente. Friegan y friegan. El Congreso saca y saca y saca y saca. Y el Ejecutivo también con sus decretos saca y saca. Y no saben de qué más sacar y sacan, ¿no? Por eso, Pero sí, es muy por eso cierto. nuestro presidente dice que ya estamos llenos de leyes. Me falta la más También. importante. Ahí lo dejo. Ya Sí, veo. entonces, no, al chocarte con barreras, ¿no? En este caso, que muestran una cruda realidad, por así decirlo, de cualquier tema legal que se pueda tratar, te cambia la perspectiva de pensamiento. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo cuando inicié la carrera tenía un pensamiento tanto social como profesional y ya ejerciéndola me cambió el chip. ¿Pasa eso también en tu caso o te está pasando o te ha pasado? O sea, cambias el chip de analizar ciertas situaciones de la vida cotidiana y que después dice, ah, en este punto yo tenía una idea equivocada, más o menos En reali- llevándole a ese punto. Ya, en realidad ocurre desde el inicio y nunca dejas de aprender. O sea, abogado que no deja de crecer, evolucionar y aprender es un abogado obsoleto. Vamos a ponerla clara. Es un abogado obsoleto. No solamente en aprender de normas, sino en aprender respecto a la forma en cómo se desarrolla la vida y cómo va creciendo. Entonces, para entender este punto, el, y muchas veces mis amigos ingenieros, disculpen, mis amigos ingenieros siempre dicen, ¿no? ¿Y qué pues cómo hacen sus tesis los abogados? ¿No? Es la duda. ¿Cómo hacen sus tesis los abogados? Yo tengo otra duda al Es como, respecto, pero continúa. yo, Te hago, sí, es una gran duda siempre, ¿no? Porque si usted siempre depende, la palabra para nosotros es, depende de, ¿no? Por ejemplo, es una de las tantos estribillos que tenemos. Porque no hay nada, no es como las ingenierías, por ejemplo, que son las ciencias formales, que todo tiene que ser exacto. Entonces, en cambio, para nosotros no. ¿Por qué? Porque la ciencia jurídica es una subespecialidad de las ciencias sociales y las ciencias sociales crecen y evolucionan con la misma sociedad. Entonces, los derechos que nosotros tenemos ahora no son los mismos con los cuales nuestros padres han crecido, por ejemplo. Y sin ir muy lejos, por ejemplo, yo he nacido en el 93, tengo 29 años, y yo nací cuando ya estaba y recién se promulgaba la nueva constitución, la que está vigente todavía. Pero un año antes, cuando nació mi primo, la constitución anterior del 79. Entonces, son cosas que van cambiando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, los abogados, ser conscientes de que el derecho evoluciona con la sociedad, porque el derecho es el reflejo de lo que la sociedad va creciendo, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, por eso siempre se van cambiando normas y por eso el sistema jurídico que tenemos es bastante débil en ese sentido. Genial sería tener una norma, o sea, una ley que sea inmutable, o sea, que rija para todo, para la eternidad. Pero en realidad eso no es posible porque socialmente no es posible. Nosotros siempre evolucionamos, así de simple. sí, es muy cierto lo que dices, haciendo hincapié, ¿no? En el punto anterior también del comentario. Sí, yo pienso que estamos llenos de leyes. Lo que faltaría es una mejor articulación entre las ya existentes, porque si vamos a seguir sacando, nos vamos a llenar de leyes y la citación de leyes o el citado como tal se hace cada vez más complicado. Con el cambio este generacional en realidad, porque yo pienso que es un cambio generacional, se está viviendo actualmente, ¿no? Cada persona
va cambiando su chip de acuerdo a lo que las experiencias de vida le van mostrando. Y tomando el punto de la tesis, cuando yo te conocí en ese punto, ¿no? Estaba, creo, sexto, séptimo ciclo en la universidad, desconocí el mundo de las tesis, pero todavía recuerdo cuando en el grupo en el que estábamos mencionaron o estaban sorprendidos de que hayas decidido hacer tesis. O sea, ¿a qué se debe a que te preguntaban por qué decidiste hacer tesis sabiendo otras modalidades? O sea, ¿es difícil hacer una tesis en el ámbito de Derecho y Ciencias Políticas o tienen algunas opciones mejores para la obtención de un título? Bueno, en el caso de Mm, Ucayali. Ya, a ver. Él actualmente, ya que yo tenga entendido, ya porque hace mucho tiempo que no piso la universidad, voy a hacer esa aclaración. Que yo tenga entendido, solamente hay titulación con tesis. Hubo antes de la pandemia, otras modalidades de obtención de tesis. Por ejemplo, sustentación de expedientes, el PAP, el famoso PAP, el programa de actualización profesional, que era un engaño muchacho, hacías una tesina y nada más. O sea, era una sola variable, o sea, no había nada. O sea, era una variable. Y, y también había el examen de suficiencia. Hasta ahorita tengo conocimiento, solamente dos personas hicieron tesis, se titularon con examen de suficiencia, nadie se atrevió, porque te preguntan, o sea, te revuelcan, te dan ahí, mucha que da miedo. Y yo antes de decidir hacer tesis, o sea, cómo titularme y decidirme por hacer una tesis, yo me fui a ver cómo eran las sustentaciones, porque son públicas. Y, y yo vi sustentación tanto de la tesis como tanto de expedientes. Y no sé cómo es en otras universidades, pero acá en Ucayali era de que o, o te revuelcan o no te revuelcan, así de simple. Pero depende mucho de tu jurado. Pero lo que vi en común entre todos era de que cuando tú sustentabas tesis, o sea, sustentabas tus tesis, las preguntas se cerraban en tu tesis. O sea, tú ponías las reglas del juego. Ujú. En otras, vamos a ponerlo así, ¿no? Tú decías hasta dónde me vas a preguntar. En cambio, en la sustentación de expediente, yo vi más de una ocasión que que los miembros ahí te preguntaban no solamente del expediente que tú estabas sustentando, sino te preguntaban sobre el tema procesal, sobre el código tal cual. O sea, por ejemplo, salías a sustentar un expediente de divorcio, vamos a decirlo así. Tenías que sustentar dos, pero vamos, el primero, divorcio. Un proceso de conocimiento, divorcio por causal, es el procedimiento más largo que tenemos, etcétera. Pero al jurado se le ocurría la grandiosa idea de preguntarte no solamente sobre el proceso de conocimiento, sino por el proceso abreviado. Y te preguntaban, como un derecho, tipo de derecho comparado, ¿y por qué la institución jurídica del matrimonio y del divorcio no se pueden subsumir en el proceso abreviado o en el proceso sumarísimo? ¿Y cuál es la diferencia del conocimiento con el sumarísimo? O sea, se iban fuera de la que era la sustentación. Para mí, yo lo vi muy, muy ambiguo. O sea, era como que yo estoy yendo a sustentar mi expediente, entonces pregúntame de mi expediente. Yo estudié mi expediente, no pregúntame cosa que no sea de mi expediente. Pero no le ibas a decir eso al jurado, pues. Entonces, por eso decidí tesis y también porque yo ya para o sea, para elegir mi modo de titulación, yo ya trabajaba en la fiscalía. Entonces, yo tenía cómo recopilar información respecto al área que yo quería investigar, que era violencia familiar. Entonces, simplemente tenía que hacer mi marco de mi muestra nada más, o sea, de elegir dónde voy a hacerlo, nada más. Y en el campo del derecho, no sé cómo es, por ejemplo, en tu carrera, en el derecho tú puedes hacer tesis hasta de un colegio. Yo he visto tesis que hacen hasta del INPEA, el INPEA de acá del kilómetro 12, y solamente ellos. Ese es su universo, no tienen más. Y sacas muestras así random, 50, o si no, un colegio, una vez he visto una de un colegio. No voy a decir qué colegio, pero es de Manantay. Y era como que, y así, pero ¿esa es tu muestra? ¿Ese es tu universo, digo? Sí, sí, eso es tu universo. Y sí, era válido en ese entonces. Bueno, las tesis ambientales son diversas. Por ejemplo, vas desde
medir la calidad del agua del consumo de un asentamiento humano, no vas a los pozos que tenga cada ciudadano, sacas la muestra, lo analizas en un laboratorio y ya está. Le das la parte de la investigación, entre comillas, y ya está. No está lo que yo hice, que es análisis de deforestación de 35 años en una carretera. Eh, hay diversos tipos, hay también para implementar sistemas de gestión integrado, ¿no? Que una empresa tenga sus estándares de calidad internacionales. Entonces. Pero bueno, en fin, cerremos el tema de las tesis. En tu caso está muy interesante. Bueno, el de expedientes me parece que es ponerse un poquito la soga al cuello. Yo lo vi así, ¿ah? Yo lo vi así. Y Hay quienes sustentaron tesis y salieron con sobresaliente, pero académicamente yo los conocí en aula, y era como que, ¿y cómo lograron el sobresaliente? Felizmente, les habrán preguntado justo lo que habrán estudiado, ¿no? sí, pues. Y por ejemplo, ¿no? Hace un momento mencionabas el tema de cuidar la salud mental en el trabajo. ¿Con qué frecuencia te estresas trabajando en una fiscalía? Porque me imagino que la cantidad de expedientes o carpetas fiscales que analizas o que miras son relativamente en cantidad. Ya. A ver, en mi experiencia, no voy a hablar por el resto, en mi experiencia, lo que estresa no es en realidad la cantidad, sino las expectativas. Mm, Entonces, las expectativas y la presión. Entonces, yo como personal administrativo, no soy, o sea, porque la fiscalía se divide en personal fiscal y administrativo. mm, Seas abogado, estudiante, tú eres personal administrativo, función fiscal, asistente administrativo, abogado, etcétera, estás en administrativo. Y los magistrados están en otro nivel, está bajo otro régimen. Entonces, los fiscales sí son medidos, porque son responsables de sus carpetas. Ahora, en mi experiencia como personal administrativo, según el reglamento interno de trabajo, a nosotros no nos pueden asignar la carga. O sea, la carga es del fiscal, no es del trabajo, no es del asistente. Pero lo que estresa, por lo menos me ha venido estresando de manera recurrente, ha sido las expectativas conmigo mismo y las expectativas y la presión de mis mismos jefes. Felizmente no he tenido jefes, vamos a llamarlo de manera bonita, no he tenido jefes difíciles de tratar. mm. Todos mis jefes han sido buenos jefes. Y, y yo siempre he procurado también mantener un ambiente laboral muy, muy cordial. Nunca ser confrontativo, siempre buscar la forma, todo lo que se necesita, habilidades blandas, bacán. Pero lo que más me ha estresado ha sido eso, en recurrencia. Ahora, al inicio, cuando yo inicié la carrera, y esto no te lo dicen en los videos en los videos del, ¿cómo se llama esto? Asignación vocacional, orientación ¿Ah? vocacional. En los videos de orientación vocacional no te dicen nada de esto, no te dicen esto. ¿Ya? Lo que estresa en realidad, no que estresa, sino lo que te afecta emocionalmente es el tema de la empatía. O sea, verte reflejado a ti o a tu familia o a tus amigos de algún modo en los casos que estás conociendo, que estás viendo ahí en el papel. Por ejemplo, estás viendo un caso de violación, bacán, tú dices es un caso de violación, pero después del caso de violación estás leyendo y ves que es una niña de 9 años. En mi caso, normal, porque yo no estoy en ningún lado, tengo ningún familiar de 9 años, pero hay quienes sí, es una realidad que les puede atravesar. Por ejemplo, alguien que recibe la carpeta y ve y dice, oye, mi hija tiene 9 años. Y la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido mi hija a quien le hubieran violado? Y lo mismo en todos los niveles, o sea, en todos los tipos de delitos. Y aprender a separar eso y mantener tu humanidad en el proceso de la separación, porque muchas veces los magistrados, abogados, etcétera, se deshumanizan. Vamos a ser sinceros, o sea, para poder separar algo tiene que pasar, te tiene que costar. Entonces te cuesta a veces, generalmente, tu humanidad y te vuelves insensible. Entonces mantener tu humanidad, tu sensibilidad, tu capacidad de empatía
y mantener tu cordura al mismo tiempo, es encontrar ese equilibrio. Ahí es al inicio, encontrar al inicio. Entonces, yo me acuerdo que el primer caso que yo llevé en la, jurídicamente fue un caso también así, de, de violación. Y después vi un caso de corrupción de funcionarios. Y yo vi en la lista, o sea, el caso de corrupción no me llegaba. Así, ni chus ni mus, como me gusta decir. Hasta que después en la lista de un desfalco, no voy a decir de qué entidad, pero era del desfalco, desfalco del año 2005 de las tarjetas multired, para los que saben. Y veo que en las enormes listas de los que le iban descontando a trabajadores del Estado, sí, 100 soles, 200 soles, y ahí eran millones en suma de varios años, estaba el nombre de mi mamá y estaba el nombre de mi tía, de mi tío. Yo veía, y ahí me empezó como que a cuestionar, ¿no? O sea, pero si yo estoy defendiendo, o sea, yo en ese tiempo estaba en estudio jurídico, si estoy defendiéndolo al que supuestamente está, ha cometido el acto de peculado, o sea, el acto de corrupción, puedo defenderlo si es que él ha afectado los derechos de mi Mi mamá, familia, por tu familia ejemplo, directa. mi familia. Ah, Entonces, ahí te vas, ¿no? Ahí es como que llegar a ese punto medio y también mantener el secreto profesional, el no poder contarle a mi familia de que les venían descontando en cantidades así enormes, pero en ítems que ni siquiera que pasaban desapercibidos. Entonces, ahí hay también una forma, una cosita, ¿no? me parece entonces ahí también viene el tema de la ética, ¿no? Y bueno, ya son dos episodios con abogados y en los dos me han dado casos de violación, ¿no? En el caso de Brian, por ser el penalista que defiende en este caso a alguna persona acusada de, y en tu caso de ser el que, no se analice el expediente sin perder tu humanidad, pero manteniendo esa empatía que justamente mencionas. Y Claro, en el porque al fin y caso, al cabo son seres humanos. O así sea, es. eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el enfoque de nosotros en fiscalías de familias, nosotros investigamos a adolescentes. En este caso de violaciones, nosotros investigamos a adolescentes. Si son adultos, lo ve una fiscalía penal, no nosotros. Pero el enfoque es diferente. El enfoque es más humano, es intuitivo. Son adolescentes, son 15, 16 años que han cometido actos de violación, robo, tocamientos, entonces hurtos, algunos una vez casi de homicidio, pero siguen siendo menores de edad, siguen siendo personas que están en construcción de su personalidad. Entonces, no hay nada definido. Y son víctimas de también el enfoque ahí intercultural y víctimas de su propio contexto. Y te das cuenta que vas más atrás y te das cuenta de que vienen de una familia disfuncional, que no tienen papá, que la mamá es ausente, les han criado los abuelos que no le hacen un buen control, una buena guía, y muy fácil para la gente, para la población en general, es decir, es ponerte aquí en tu atalaya, en tus privilegios, que tú lo has tenido todo, has podido acceder a todos los estudios que has querido, y puedes pararte desde tu privilegio y mirarlo abajo y decir, pero nada justifica lo que has hecho. Pero ponte en su lugar, ponte en su contexto, que te vas a su casa y no tiene ni siquiera energía eléctrica. O si tiene, no tiene agua potable. Entonces, ahí es ese equilibrio. Y también la parte de proteger a la víctima, que también es otro menor de edad u otra menor de edad. Y seguimos en una sociedad que aún le cuesta ponerse en el lugar del otro. Hay temas en los que desde mi privilegio, como los dices, sí me cuesta ponerme en el lugar del otro. Y hay otros temas en los que sí, no puede. O sea, por más que digas que no, tienes que analizar las condiciones estructurales de vida de esa persona, porque muchas veces son resultados de muchos problemas que atraviesan, que viene justamente por la disfuncionalidad de una familia.
lastimosamente las familias disfuncionales, bueno, las personas que salen de familias disfuncionales, me parece que es un gran porcentaje de personas que tienen problemas penales desde muy corta edad. No en su mayoría, pero sí gran parte. O no todos, mejor dicho. Es un Es un ciclo de ciclo. violencia ahí. El, y vamos a usar un poquito esta teoría, ¿ya? Para algo, lo voy a poner de manera simple. Si tú crees de que haciendo leyes, o sea, leyes penales, o sea, penalizando más, vas a solucionar los problemas, entonces estás bajo la teoría del, la prevención general negativa, ¿ya? Prevención general negativa. Entonces, la disuasión, lo que se le llama, ¿ya? Pero si tú crees de que eso no es suficiente y de que necesitas generar una, toda una estrategia para prevenir, porque es más, porque si tú previenes, ya no ocurren los hechos los problemas, entonces, si estás en la prevención, es prevención general positiva, es decir, generar valores. Ujú. Entonces, yo soy muy partidario, y más que todos los que estamos en familia, somos partidarios de la prevención general positiva. El problema no se soluciona poniendo leyes más duras. El peor, pena de muerte. Cada vez que sale la teoría de la pena de muerte, era así como que yo me río, así como que me río, disculpen la palabra, me río lo desgraciado, así como que estos son demagogos, o sea, no conocen la realidad, o si conocen no les importa, solamente quieren figurar, porque el problema, no sé, no, el, los cohetes. ¿Se escucha el cohete? Sí, es como si Esperemos que fueran sea cohete y no coche bomba. El, la Lara y 2.0. la prevención general positiva va en eso, ¿no? En prevenir, que generando valores. Entonces, porque una persona con valores bien puestos sabe lo que puede decidir, puedes decidir sí o sí, decidir qué está bien y qué está mal. Pero una persona que no tiene los valores bien puestos, entonces hace lo que le da más placer o que le convenga más. Entonces, para mí es un tema de valores, pero estamos en un sistema que todavía está creciendo, está evolucionando y que este proceso, porque está evolucionando el sistema, es muy lento y porque Perú es un país muy accidentado. Por ejemplo, vete a Atalaya, vete a Iparía. Nosotros conocemos casos de Iparía Macicea, no podemos ni siquiera ni ir a hacer constataciones, notificarle a ver a un caserío a esos muchachos de Macicea, donde ni siquiera ni Papá Noel llega a veces. Entonces ahí es donde se generan estas cositas, ¿no? Sí, a ver, debo confesar, ¿no? Que con el paso de los tiempos, y tú eres uno de las principales personas que en su momento debatíamos algunos temas polémicos, por así decirlo. eh, por ejemplo, ¿no? Mi cambio de pensamiento va, eh, cuando atrapan a un delincuente, la población suele changuearle, pegarle, atarle a un poste, etcétera, etcétera. Pero si analizamos desde otra perspectiva, no poniéndome en el lugar del delincuente, no, desde otra perspectiva, la población al hacer eso lo que está haciendo es liberar sus frustraciones. Entonces, ¿cómo cambiamos las frustraciones de la sociedad? Quizás mejorando el propio sistema, como lo has mencionado tú, en un sistemático de estrategias de mejorar las acciones jurídicas y todo lo demás. Y pasa en muchos casos, o sea, podemos dar mil ejemplos y va a haber lo mismo, la sociedad va a querer hacer, no sé si es el término correcto, cacería de brujas, castigar por ley social a la persona que comete un delito, Los ronderos. en este caso los ronderos. Salieron de moda los ronderos ahí, hace un año. Hace un año. Y entonces ese tipo de cosas como que no es un atraso, pero nos mantiene ahí, o sea, no permite que avancemos como sociedad. No, o sea, son cambios de pensamiento que yo he venido atravesando en los últimos tiempos y también porque no me da vergüenza decirlo ahora, pasé un proceso, bueno, sigo pasando un proceso
de un tratamiento psicológico, ¿no? Pasé con el psicólogo porque había temas que tenía que cambiar, traumas por ahí que aún tengo, que tengo que mejorar y cosas. Entonces, te hace cambiar la perspectiva. No te hace entenderlo todo con color de rosas, pero te hace cambiar la perspectiva. Y, por ejemplo, esto me lleva a la siguiente consulta. Has hablado muchísimo o has mencionado casi tres oportunidades el tema de violaciones. ¿Es las violaciones uno de los procesos que más has visto a lo largo de tu carrera o hay otros? ¿O hay No, otro? no. O sea, sí hay un alto índice, pero lo- más que el delito de violación son los tocamientos indebidos. ¿Ya? Entonces, porque no todos logran, en menores de edad te voy hablando, no puedo hablar sobre los mayores porque no es mi área, el, no puedo, pero en el caso de menores es más el tema de tocamientos. Y hay todo un contexto en eso. Y hay todo un contexto porque muchas veces los adolescentes que cometen estos actos, realizan estos actos, son personas que han crecido en un ambiente donde la violencia sexual está normalizada. Entonces, el, pero la violencia sexual no siempre se consuma totalmente con la violación. Para mí, o sea, lo que ahorita grosso modo, más son los casos de tocamientos indebidos, que son los llamados actos contra el pudor. Entonces, sí hay bastantes casos de violación, sí hay, ya sí hay, pero son más los tocamientos indebidos. Pero más que que los tocamientos indebidos son los casos contra el patrimonio, robo y hurto. Esos son los más comunes. En el caso de menores de edad, el, de los que me han tocado. Ahora, no he hecho una estadística, pero van por ahí. Entonces, pero los casos contra patrimonios, o sea, robo o hurto, son casos que por nuestro mismo sistema es como que está mal, pero no es grave. Y también por el bien jurídico que se protege el derecho al patrimonio. Entonces, el derecho al patrimonio es un derecho que está por debajo del derecho a la salud, el derecho a la libertad sexual y el derecho a la vida. Entonces, este bien jurídico es más importante, por eso lo cautelo más. Y también en los casos de tocamiento y violaciones, tratamos nosotros de hacer todas las diligencias completas, porque procuramos no solamente de que el adolescente sea castigado, sino también de que sea rehabilitado y también que la víctima pase por su orientación psicológica, porque me ha tocado muchas veces, entonces así como que muchas veces, ¿ya? Que las adolescentes que terminan embarazadas, por ejemplo, el, sea violación o no, consentido o no, quedan con un estigma social desde su misma familia. No hay o sea, es como que tú te lo has buscado, algo así. Y hay esa gran problemática. Por eso trabajamos bastante con UDAVIT, nosotros por lo menos, UDAVIT, que es la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, y, y ellos, pese a todas las limitaciones presupuestales, porque nos han cortado como 2/3 del presupuesto, están haciendo lo que pueden en los casos de menores de edad para que los casitos no se frustren y evitar que estos adolescentes que han cometido los actos ahora sean reincidentes ya adultos y cometan actos más graves. La idea es pararlo ahora, detener el ciclo ahora, no castigarlo, sino que él aprenda, interiorice que lo que hizo está mal y y que no lo vuelva a hacer, porque él sabe y siente en el fondo de su corazón de que no debe hacerlo. Entonces, eso, más allá de que de que está prohibido, es porque él no lo quiere hacer. O sea, que le nazca del corazón, del fondo, eso. Entonces,
Y hacer todo ese tratamiento es bastante complicado cuando no se lleva a la par con la familia. Entonces, la familia siempre te pone muchas trabas. Y los más reincidentes son de los padres sobreprotectores. O sea, adolescente que tiene 3, 4 delitos, infracciones, vamos a llamarlo así, infracciones, provienen de una familia en la que disfuncional y el padre o la madre que ejerce el cuidado es sobreprotector y, y le trata de proteger, o sea, justificar, ¿no? Pero pobrecito, pero alauchito, pero está aprendiendo, ¿no? Pero ella tuvo la culpa, ella le provocó, ¿para qué se sale con esa falda, por ejemplo? Y ahora se habla del enfoque interseccional. O sea, todas las estrategias tienen que cortar todos los sectores. O sea, la estrategia en temas legales tiene que estar a la mano con la estrategia de salud, con la estrategia de educación, con todos los sectores, con todos los ministerios. Y para eso se ha creado hace varios años el Ministerio de Inclusión Social, Desarrollo e Inclusión Social. Este se supone no, porque yo no trabajo ahí, es un ministerio articulador. Entonces, que va a articular todas las estrategias, ahora, con las limitaciones que tiene, ¿no? Ya, y en tu experiencia, ¿ya has visto algún caso o algún reincidente o persona que haya cometido un delito que tenga todas las ganas de rehabilitarse? No sé si rehabilitarse es la palabra correcta, o de reinsertarse nuevamente a una sociedad El, ya de manera más asumiendo todos los errores que ha cometido. que sea reincidente y que haya querido cortar ese ciclo, Sí. no. Yo personalmente no. Creo que esa respuesta lo podrían llevar los fiscales, porque los fiscales son los que van a las audiencias. Pero en mi experiencia, no, o sea, no he podido verlo. Pero lo que sí puedo decirte en ese caso, por lo menos en esa pregunta, para que no quedar al aire, es de que el, cuando a ver, ¿puedes volverme a preguntarla? Porque O sea, si es me que ya distraje. la persona que ha cometido el delito no tiene de verdad todas las intenciones de cambiar y de evitar ya cometer este delito nuevamente. Ah, Más, ya, ok. Ya, entonces el término no sería solo para los reincidentes, porque residente es alguien, que vuelva a o cometer. habitual es alguien que Ujú. lo cometió o sea, más de 2 veces. O sea, lo que sí vi fue los que cortan el ciclo a la primera, porque antes de la pandemia nosotros hacíamos visitas a Maranguitas, a Maranguita. Y en las visitas de Maranguita siempre los separan por pabellones, bueno, no le llaman pabellones, sino le llaman programas. Y en los que están en el programa 4 son los que están listos para salir. Entonces, a ellos les dan más libertades, les dan más responsabilidades, ellos son los que no tienen un horario restringido, pueden tener tijeras, por ejemplo, porque son responsables, les han medido, siempre paran con orientación psicológica muy seguida. Y sí he visto de que han salido con eso. O sea, han cortado ese ciclo a la primera. Entendieron de que en la primera nomás entendieron de que tenían que dejar esas amistades. Pero también ocurrió, tristemente, casos en los que no han podido cortar y que después salen, les dan la semilibertad y de ahí nos enteramos de que como ya cumplieron la mayoría de edad, ya están en el penal porque han cometido otro hecho. Y generalmente por las malas amistades, o sea, malas juntas, por llamarlo así. Ok. Entonces podemos decir que aún vivimos en un ciclo reincidente en algún porcentaje de todas estas personas que cometen delitos. Y no solamente es por respecto del tema social, ¿ah? O sea, es también un tema de los mismos operadores jurídicos, por los prejuicios que manejan los fiscales y los jueces. Por ejemplo, yo he visto,
O sea, casos en los que los fiscales no ven al imputado o adolescente como lo que es, un ser humano, y le preguntan con respeto, ¿no? Sino ya he visto casos en los que les entrevistan como gritándoles. Entonces, pero yo, bacán, ha cometido un hecho, pero sigue siendo un ser humano. Lo que sea que ha cometido, sigue siendo un ser humano. O sea, yo siempre respeto eso, ¿no? Y, el, y porque la persona que comete un acto y también las víctimas se vuelven, este, se vuelven, los deshumanizan, el mismo sistema los deshumaniza. Por ejemplo, cuando pasan por pericias, las víctimas, ¿no? Que pasan por un reconocimiento médico para ver su indemnidad sexual. Entonces, es todo un proceso y ya no es su nombre completo. Por ejemplo, ya no es Anita Velarde, ella es la víctima del caso tal. O sea, la reduces a un objeto, la reduces a ser una hoja. Entonces, igual con el que cometió el hecho, el delito o la infracción. O sea, ya no es Pepito Corrales, es simplemente el imputado del caso tal o el infractor del caso tal. Entonces, los deshumanizas de tal modo de que quedan con ese estigma social y hasta cuando salen. Es bien difícil reconstruir tu vida, vamos a llamarlo así, buscar un trabajo cuando has estado en Maranguito o en el penal, porque tienes antecedentes. Entonces, y sin antecedentes, y lo más triste es que te piden tus antecedentes, no solamente para tener conocimiento, simplemente para que te digan, ah, tú has estado, por ejemplo, tú estás postulando para ser estibador, por ejemplo, y tú tienes un antecedente por conducción en estado de ebriedad. Uno no tiene que ver nada con lo otro, por ejemplo, nada con lo otro, pero sí, pero ya te cortan. O sea, no, para mí, desde mi enfoque, o sea, es discriminatorio. Yo lo veo desde ese punto. O sea, si tú, ya bacán, quieres que esa persona resocialice, se inserte en la sociedad, sea un ciudadano activo, que sea un ciudadano que aporte a la sociedad, que pague sus tributos, permítele, pues, dale esa oportunidad. Por lo menos yo lo veo desde ese punto. Ahora, no todos comparten mi opinión. Hay muchos que, en especial los abogados antiguos, que son, la ley es la ley, y ahí se fregó. Y esto tiene relación también con los casos de corrupción. El, Justo hace menos de un mes me acaban de pasar, me acaban y estoy en ese proceso, apelé por si acaso, ya me sacaron de familia y ahora estoy en la Fiscalía Anticorrupción. Y yo no sabía, y se me había escuchado, ¿ya? Que la corrupción es un gran problema, pero nunca había estado ahí adentro. Y hasta que vi las carpetas, vi las investigaciones y los desfalcos enormes que existen, o sea, enormes, enormes. No solamente es miles, cientos de miles, ya millones de soles que es como que, ¿qué, qué ha pasado? Y es presupuesto asignado, ¿ah? De las municipalidades en todos los niveles de acá, porque la anticorrupción de acá ve de todo Ucayali. Y justo me tocaba un caso que me tocó, o sea, yo estaba como que, ahora yo soy contador, estoy viendo boletas de pago, órdenes de servicio, me volví contador, hasta que me di cuenta que ese dinero estaba destinado y se asignó ese dinero a esa municipalidad para que construya colegio, con nombre propio el colegio, colegio tal, reconstrucción del colegio, para que ¿cómo era? Construcción de agua potable para 6 comunidades nativas, para 2 comunidades campesinas, para que creen la estación de bomberos, o sea, un montón de dinero. Y todo se lo tiraron, así, es que se lo soplaron, ¡puf! Sí, se acabó. Entonces, y el problema entonces no es que no hay plata. O sea, ya a nosotros nos recortan el presupuesto, a la fiscalía, y al Poder Judicial también le han recortado el presupuesto. Pero no es porque haya plata, no haya plata. Es porque la plata que se está asignada a los municipios se la tiran
Y no te hablo de miles, millones, o sea, con decirte nomás de que hay municipios que tienen asignado en canon, o sea, canon es un presupuesto solamente para uso fuera de la municipalidad, o sea, para la población, no para la municipalidad, para la población. Hay municipios que tienen asignado hasta por día de medio millón hasta 1 millón de soles por día. Y sin embargo, nada. Sin embargo, nada. No vemos nada. Están siendo reelegidos ahí. Están No vamos a decir, ganando, no, están siendo están reelegidos. ganando. Y después me van a censurar. No me importa, porque les tengo cólera. Porque he visto los expedientes de sustentaciones para ese presupuesto, donde el agua potable es indispensable para ver temas de salud. Toda una comunidad que para con diarrea porque no puede, no tiene acceso, tiene que usar agua del río. Entonces, yo he visto, o sea, eso. O sea, una escuelita donde los niños tienen que ir, o sea, tienen que caminar desde su comunidad, de donde sea, hasta su escuela, y caminar desde su presupuesto, o sea, poner plata si es que tienen, porque hay familias que no tienen, muchas que no tienen, y esa escuelita no la pueden habilitar. O sea, precario, o sea, el techo se está cayendo. O sea, ¿y cómo queremos de que se cierre ese ciclo de violencia, que generes valores, si es que no generas un buen ambiente, vamos a llamarlo así, en, escolar, o si no generas estudios, o sea, si no promueves la educación, si no promueves temas de salud, si no construyes la posta. O sea, he visto gestiones anteriores, muchos años atrás, ahorita no, muchos años atrás, que lo que hacían era, de ese presupuesto, mandaban un bote y traían a todos los niños para la escuelita, por ejemplo. Y estos niños después llegaban a la escuela y podían postular a la beca 18 y salir de este ciclo. Sí, a ver, el detalle es que tengo un contrato vigente hasta la fecha con Contraloría y tampoco puedo hablar mucho de los casos que he visto ahí, pero también vi corrupción de funcionarios, porque recordad que Contraloría es justamente quien está en la Yo obligación de justamente, fiscalizar el tema claro, monetario pero de todas las entidades. Contraloría debería ser, discúlpame, amigo, pero yo te quiero mucho, pero Contraloría no solamente debe hacer control posterior, tiene que hacer control previo y paralelo. O sea, Porque no trabajo con control posterior, Contraloría, bacán, nos ayuda, pero en paralelo, o sea, claro, para... sino que el contrato tenía esta palabrita que a mí me causa conflicto de confidencialidad posterior a dejar de elaborar, ¿no? Y si te contara los casos de agricultura que son también, que las personas Me no creen, o imagino. sea, yo reniego a cada rato en mis estados para la gente que tiene mi número de contacto y creen que estoy haciendo berrinche, pero es que estoy hablando con pruebas. Lastimosamente no puedo mostrar esas pruebas porque tengo ese tema de confidencialidad. O sea, cosas que he visto, pero Claro, que ni siquiera las puedo comentar. he ahí una línea muy delgada, pero que en realidad debería ser un poco analizada también con el derecho a la libre información. Debería ser. El, hay la confidencialidad funcional, pero también hay la confidencialidad de información. Y que yo sepa, existe una ley de Y bueno, transparencia. Obviamente, si alguien se anima y solicita, yo quiero tal información, el Estado, cualquiera de sus instituciones, no se puede negar así es. a darle toda la información que solicita. El detalle es que si yo solicito, saben para qué lo No, estoy no, tú no, solicitando. pues, O tú sea, no. Pero a todos los que nos están viendo, soliciten la información, por favor. Solicítenlo. Soliciten, la información es gratuita, es libre, simplemente tienen que solicitarlo. Prensa, por favor. sí es Pero no vamos a ir muy lejos porque de ahí nos van a decir golpistas. fan de Castillo, te van a decir. Ahí está, ¿no? Mira, justo eso. Ah, Ah, bueno, lo yo, bueno es que yo te oye, conocí con ese sombrero desde antes que sea sí, una moda. Si no, yo te hubiera hecho tu justamente tengo meme. mi colección. Yo tengo,
Tengo mi colección de sombreros que no los puedo sacar porque la gente me mira mal en la calle. Antes yo salía todo galante, ¿no? Soy un papi. Y ahora ya No, no puedo sacarlo, ya. Ya no, no puedo, yo ¡ah, debo decir que casillita, te, lapicito! Me apunta. te conocí con esa gorra. O sea, te estoy hablando de 6 7 años atrás. Solo por ¿Ves? eso te salvas. Y tengo ahí un montón antiguo de lo que me regalaban de Cusco, de Arequipa. Este de acá me lo trajeron ¿de dónde? De Cusco. Sí, pues. Y sí, entonces es libre la información, accedan a esa información, Solicítenla. Hay un formato. solicítenla. Ahí es, Googleen. ahí está todo disponible, ¿no? Eh, por, Pidan estadísticas. por, Todo ej- pidan. por ejemplo, yo recuerdo mucho un caso particular que vi en Contraloría. Era un tema de fiscalización ya a unas dos madereras X que están al costado de la marina, ¿ya? Entonces, el detalle con estos aserraderos, y había un señor que se quejaba, ¿no? Entonces, denunció corrupción XX, nadie le hizo caso en Ucayali, mandó su denuncia al Congreso, y como cuando una denuncia ya viene avalada por un congresista, el tiempo de respuesta es prioritario. Entonces, Sí, corren la gente. me mandaron a ver ese tema porque era el único ambiental en Contraloría y que había demostrado capacidad documentaria, ¿no? De conseguir la documentación. Y nunca me voy a olvidar que, oh sorpresa, la entidad que vamos a fiscalizar era OEFA, porque ellos también tenían ahí que ver con el tema. Y yo voy donde el gerente regional de esa época y le digo, no puedo llevar este caso. O sea, ni siquiera puedo participar de la gestión documentaria porque mi hermano estaba en OEFA. Yo le dije, mi hermano está en OEFA. Y me dijo, no me interesa. Ahora con más ganas tú vas a hacer este proceso. Hicimos toda la investigación. El problema no estaba en OEFA, el problema estaba en la municipalidad. No, entonces la municipalidad no tenía presupuesto para fiscalizar y hacer los monitoreos, justamente porque el dinero ya no estaba, pues ya no había el dinero. No, entonces cosas. Y en Contraloría lo que más priorizan no es la persona, no es la entidad. Priorizan es qué has hecho con la plata que te damos para que hagas sus acciones. O sea, a Contraloría lo que le interesa es el dinero. Eso sí vamos a ponerlo bien claro. Que ya vean tema de corrupción funcional también es dinero, o sea, todo es dinero. O sea, ahí ve cómo se administra el dinero del Estado para los que a veces quieren que Contraloría también vaya a ver que tal vecino está botando su basura en la calle. No, entonces tengan en cuenta eso, Contraloría ve dinero. La fiscalía ve la penalización del tema. FEMA, no voy a hablar de FEMA por obvios motivos también de confidencialidad que tengo por ahí y cosas así. Y, y es cierto todo lo que estamos mencionando aquí. No lo, es- Enrique no está inventando, yo no lo estoy inventando. Son cosas que hemos visto. Tengo también algunos puntos de desacierto con Enrique que en su momento lo hemos debatido, hemos conversado. Nunca Pero hemos llegado al estamos tema, atados pero acá. así es. Estamos atados, estamos amordazados. Eh, Entiéndanlo. eh, Entiendan, por favor, no nos juzguen. y, Queremos hacer algo, pero no tenemos tanto poder. y como lo decía ayer, ¿no? Cada persona defiende algo de su perspectiva de vida, de lo que él ha vivido y de lo que considera importante. ¿Ok? Hay muchos puntos en los que puedo estar en desacuerdo con una persona, como también va a haber puntos en los que voy a estar en absoluta armonía y voy a decir, sí, estás en lo correcto. Dicho esto, amigo Enrique, y llegando a este punto de la entrevista, ya para no ahondar más en todo este mundo de derecho que es muy amplio, que también déjale algo para los próximos invitados. eh, si todo me va bien, voy a entrevistar a una fiscal. Si todo va bien, porque es muy complicado también sus Sí, tiempos. los fiscales necesitan, si es que vas a querer hacer preguntas puntuales como las últimas que estuvimos hablando, van a Necesitan necesitar aprobación de superior. superior, sí, lo sé. A este punto, amigo, ¿hay algo que te interese preguntarme, conocer de mi ámbito profesional y o personal?
que A eres la primera ver, persona a la que tengo miedo de hacer, de darle ese libre albedrío, porque te conozco, nos conocemos, tenemos historia en una red de mercadeo ahí, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna pregunta que hacer? a ver, si me hubieras dicho con tiempo, te hubiera, No, como que te hubiera chaireado. Así que voy a ser amable, ¿ya? Voy a ser amable. A ver, la única duda que tengo es, ahorita, ¿ya? Ahorita. En, ¿Qué buscas tú? ¿Cuál es tu objetivo en entrevistar abogados acá en tu podcast? Teniendo en cuenta de que no eres abogado, que tu rama está ligeramente lejos, ligera, digo ligera porque has trabajado también para el Ministerio Público, por si acaso. Él ha trabajado para el Ministerio Público, estoy acusando, pero a ver, ¿qué buscas? ¿Cuál es tu objetivo? Entrevistarnos. a ver, en ¿Quieres primer, generar controversia? no, ¿Tienes no, entonces no va por ahí. El primer generar motivo reflexión? es que digamos que siempre quise generar un contenido digital que vaya mucho más allá de lo que puede darte un contenido digital de entretenimiento. Digamos que me gusta generar temas educativos y siempre me ha gustado el tema educativo, ¿no? Entonces, y desde que nos conocemos, lo sabes, siempre me ha gustado enseñar, querer exponer todo el tema. Y llegado a un punto, bueno, todo nace a partir de que cierta profesional, no voy a decir su nombre, me dio cólera, realmente me dio cólera, porque conversando ahí me dijo, es que en Ucayali no hay buenos profesionales. Y yo decía, pero tú eres de Ucayali, o sea, indirectamente estás diciendo que no eres una buena profesional, ¿no? Entonces, desde ello dije, entonces voy a crearme un contenido educativo donde doy a conocer los profesionales que hay en la región. Y si no aceptan estos podcasts, pues invitaré paulatinamente a amigos cercanos. Y lo bueno es que los profesionales que han venido son amigos y son de Ucayali. No salvo la excepción de un amigo que es de Madre de Dios, no, perdón, de San Martín, porque era ingeniero ambiental, lo invité y quise conversar con él. ¿Por qué termino o por qué voy ahora con los abogados? Porque hace poco hice un curso de derecho ambiental y debo decir que estuve muy perdido en algunos términos porque fue una especialidad en realidad en los cuales me hablaron de términos que no entendía. Ya hubo un módulo en particular donde patiné, realmente estuve a punto de desaprobar porque no me conocía el código penal. Ya en cambio en la parte de la parte penal ambiental sí me la conocía porque justamente trabajé en el Ministerio Público y había visto los artículos independientes, los capítulos, los títulos. Pero en el tema del derecho como tal, en este caso, sí estuvo muy legado a la parte ambiental, fue el tema de interdicción, no un término que sé que lo conoces, pero que desconocía, porque en Ucayali nunca he visto temas de minería ilegal. Entonces nos hacían analizar los expedientes, las sentencias. En las sentencias había términos que desconocía. Me hablaban de acciones subjetivas, objetivas, instintivas, etcétera, cosas que cada uno viene con su descripción ya de lo que ha pasado, pero aún así es complicado para una persona que desconoce, ¿no? Y más las mil leyes que tienes que ver ahí para, bueno, en mi caso, porque yo no conocía los reglamentos y todo lo demás. Entonces quiero conversar y ver si lo que he llevado en ese curso y lo que me comentan ustedes mantiene relación. Contigo me pasó algo interesante, me hablaste algunos términos que ya había visto y me siento tranquilo porque valió la pena el curso, ¿no? Entonces, eso es más que todo, ¿no? Entonces, dije, si voy a hablar con abogados, prefiero hablar con abogados que conozco y que sé que al menos me van a bajar el nivel al momento de opinar, porque el tecnicismo que se maneja un abogado, yo me imagino que tú entre abogados hablas con tecnicismo, ¿no? O quizás sí o quizás no. Lo mismo que me puede ocurrir a mí con un especialista de mi rama.
Si me pones a mí a hablar con un SOMA, yo no le entiendo nada. A los de seguridad ocupacional, yo no les entiendo nada porque no es mi ramo. ¿No? Entonces, ese es el tema. Quiero conversar con personas y también ir aprendiendo. Y al momento de aprender, ir generando un contenido educativo. Yo estoy seguro que a alguna persona que va a ver este podcast también le va a interesar mucho este contenido y ya va a hacer algo más. Estoy aportando algo más. Como siempre dije, me gusta aportar valor educativo a la sociedad. Y siempre lo he hecho. Y siempre me ha gustado. Tiene sentido lo que dices, porque la verdad es de que el error que ocurre muchas veces es de que cada carrera se cree autosuficiente. Entonces él como que, y eso ocurre en todos lados, no solamente en el derecho, en ingeniería, sino también en todos lados. He visto que los profesionales pecan de, vamos a usar, arrogantes en el conocimiento, y que creen de que lo suyo es lo mejor o lo suyo nadie más lo puede saber, o sea, respecto a otras profesiones. Siempre ha ocurrido eso. Y tiene sentido lo que dices, o sea, articular las carreras. Por eso es de que, por ejemplo, en la Contraloría, yo he visto informes de control que son como unos equipos multidisciplinarios, que no solamente van contadores, por ejemplo, en el caso de que yo he visto, sino que también van abogados, porque el contador sabe la parte contable, sabe qué va a buscar, pero no sabe si lo que está viendo es legal o no. Entonces, para eso está el abogado y lo hacen en conjunto, los informes de control y para llegar a un mejor puerto. Sí, desde mi El, experiencia. Sí, continúa, y perdón. también en ingeniería ambiental, en FEMAS que has estado. O sea, no solamente la parte legal, porque son leyes en blanco, entonces necesitas la parte técnica con los ingenieros y los ingenieros también necesitan la parte legal. Sí, yo siempre voy a aceptar que gracias a Contraloría y FEMA le di el valor que tenía la parte de legalidad, la parte del derecho a mi carrera. Porque si hubiera mantenido mi rama netamente técnica, eh, tuviera una pésima redacción. En Contraloría yo aprendí a redactar. Desde aquí le mando un saludo a la auditora Corina, que fue mi jefa de equipo auditor. Esa señora tenía una paciencia para corregir, pero Y, también a veces su paciencia se acababa por los casos que llevaba. Y me decía, ay, no, ingeniero, usted debería de, por favor, saber redactar bien, que no sé qué, ya no es la primera vez. Y yo me iba y- donde una amiga que estaba en un piso abajo, decía, señora, la señora Corina no me ha querido revisar, ¿me ayuda? Entonces, y me decía, Ay, con la que me rían los desgraciados como Magali también. y le decía, me decía, Amigo, ya te te pasas, me comprendo. dice, ya te pasas. Y yo digo, soy ingeniero, compréndeme, le digo yo. Ahí aprendí a redactar. O sea, ahí yo Encontrar jefes y profesionales que tengan la paciencia de enseñar es muy difícil en todas las carreras. Ahora, yo también voy a mandar mis saludos a la fiscal Cintia Huanca, que ha tenido una paciencia increíble para también enseñarme a redactar, porque en realidad en todos lados tienes que aprender a redactar. O sea, sí, no solamente es en la Contraloría, en todos lados. sí, Y siempre estar así actualizándote en los nuevos términos. y lo bonito de Contraloría en su momento fue que el equipo, porque yo pertenecía a un equipo auditor. En mi equipo auditor estaba la jefa de grupo, ¿no? La señora Corina, estaba un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un ingeniero ambiental, en este caso yo, y estaba el abogado. La señora Corina me parece que era contadora o algo así, no recuerdo su especialidad. Entonces, éramos 6 profesiones en un equipo auditor, 6. No, entonces, no se veía el sexto dedo. No, y entonces, eso era lo chévere. Y a veces me mandaban a mí a inspeccionar obras de colegios y yo no sabía nada del tema. Entonces, y en realidad lo que iba a hacer era chalequearle al civil, ya para que vean que estamos siendo varios de Contraloría. Eso es lo que hacíamos en Hacer ese presión momento. social, ¿no? Exacto. Y el civil, muy profesional en su tema, ¿no? Llegaba, miraba, ¿por qué eso está así? ¿Por qué aquí no está señalizado? O sea, sabía lo que tenía. Si me mandaban a mí solito, yo iba a hacer el acto y me iba a quitar. Ya, entonces, y ahí veíamos, y si había parte ambiental, yo mismo tenía que ser, no tenía que dudar frente a estos residentes de obra
que muchas veces se quieren pasar de listos porque creen que pueden engañarte, ¿no? Pero lastimosamente vengo de, vengo de un hermano que he tenido que de tanto escucharle a él hablar de sus temas, me los grababa. No es experiencia mía, es experiencia de él, que yo se la robé a mi hermano y que la aplicaba en el campo. Y a veces mucha de mi experiencia es así. Yo no he ejecutado nada, simplemente le he escuchado a otra persona hablar, me he memorizado como que su diálogo y cuando me quieren sorprender, le suelto esa frase o ese argumento que él me dio y se sorprende. Me dice, ah, el ingeniero ya sabe. No, no sé, es el argumento de otra persona. O sea, se lo robé a alguien más y te hace creer que yo tengo esa experiencia. Y hasta ahora, en algunos puntos me ha funcionado y en otros no, porque siempre aparece uno que sabe más que tú. En realidad es una sinergia. Así como tú lo has aprendido de alguien, alguien aprende de ti. Sí. Y así, entonces es divertido, ¿no? Y amigo, llegado a este punto, ¿quieres preguntar algo más? ¿Te interesa algo más? Bueno, a ver, preguntar. Bueno, la verdad es de que como trabajas en Contraloría, ya sé que no te voy a poder preguntar nada respecto al área donde estoy No, ahora, no trabajo en que es Contraloría, corrupción. no trabajo en Ah, bueno, Contraloría, has trabajado, he trabajado, o sea, ya has terminé, trabajado. pero queda ese término confidencialidad de casos, que si quisiera hablar tendría que solicitar la información y ahora sí tengo pruebas de que solicitar la información para poder hablar con total tranquilidad. ¿No? Que es lo mismo que te sucederá a ti o te sucede a ti, entonces no puedo comentar mucho al respecto porque no quiero tener líos con mis amigos de Contraloría. Y la verdad no tengo más preguntas, amigo. Más bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio, a tu zona segura, a tu podcast. Ahora, de repente, si es que deseas, no sé, si lo ves conveniente, ver, empezar después de los términos generales, como ya has empezado, ver casos puntuales, preguntas claves, hacer entrevistas incisivas. A ver, lo Me pongo gustaría ver una entrevista incisiva. y amigo, palabras finales llegado a este punto, ya para ir despidiéndonos. Palabras finales. Sí, al Bueno, público que va a ver esto. solamente, bueno, primero creo que ya lo hice, agradecerte, apreciado amigo, el invitarte, bueno, felicitarte más que todo porque estés teniendo esta iniciativa y retarte a que continúes y como te dije antes, que después pases a tu segunda parte con las preguntas incisivas, esa es la que quiero ver, por favor, tipo así Magali con la ceñito, tal, con la Gisela, en ese modo quiero ver esto, que incendie, o sea, que te quiero ver como cuando te vi en aquella vez, en aquella época de juventud tuya, que estabas en ese modo pirotécnico incendiario, entonces, ahí, ese modo. Y a todos los que nos están viendo, si es que le has dado clic, dale like, por favor, y suscríbete al canal. Suscríbete al canal porque acá hay futuro, acá hay futuro. Sin pelos en la lengua. Sería bacán algo así, ¿no? A todos los que han llegado a este punto, mil gracias por verlo. Debo decirles que hay 3 o 4 puntos que ustedes no van a ver por obvios motivos, que aún no es el momento de que lo sepan, no porque hemos hablado de muchas cosas aquí. Quizás en algún momento voy a poner los inéditos de Smart Podcast y ahí saldrá. Tipo Zack Gracias, Snyder, ¿no? La versión Zack Snyder la sin versión cortes. Zack Snyder. Gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima oportunidad.